Vamos a la palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien. ¿Por qué hacemos Porque cuando usted ve ahí un filete de róbalo al ajillo con patacones y con arroz con coco, ¿usted qué dice? No solo de pan vive el hombre, ni de pescado, ni arroz con coco. Mateo 4:4, ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra. Por eso siempre debemos tener una actitud de regocijo al leer la palabra del Señor, al estudiarla, al meditar la palabra del Señor. Recoja al final, todos lleven su boletín. Ahí hay temas para meditar y leer y también toda la información durante el mes. A la salida todos reclámenlo, por favor. Vamos a mirar en esta mañana el tema que quedó pendiente. Y había una imagen ahí que me iban a poner para iniciar la enseñanza, que se llama el espíritu de los vencedores. El espíritu de los vencedores. Nosotros terminamos el año pasado leyendo el libro de Apocalipsis. Leímos todo el libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 3, 7 veces dice, al que venciere. 7 veces. Capítulo 2, capítulo 3. Pero en el capítulo 21 y en el versículo 7 lo vuelve a repetir. Luego en el libro de Apocalipsis 8 veces dice, al que venciere, tal cosa le daré, tal galardón recibirá, al que venciere. Luego encontrar en un mismo libro de la Biblia, y por eso la estrategia es saludable, la de leer un libro completo a la vez. Mucho tiempo yo estuve leyendo un poquitico aquí, otro poquitico allá, otro poquitico por acá. ¿Y qué? Cuando llegaba, ¿qué sé yo de la Biblia? Bueno, un poquitico aquí, un poquitico acá, un poquitico, y juntamos todos los poquiticos y no alcanza para mucho. Pero cuando uno lee todo un libro en secuencia, uno se está formando la idea completa y sacando mucho más provecho. Por eso cuando uno lee todo un libro y encuentra una reiteración que repetitivamente se dice algo, uno tiene que ponerle todo el cuidado. Yo no sé usted, pero yo pienso que sí. Uno tiene que, bueno, ¿esto por qué lo está repitiendo tantas veces? Debe ser importante, porque lo que no se repite, pues no es tan importante. 7 veces en los 2 capítulos, en el 2 y en el 3, usted lo puede encontrar al terminar cada mensaje a las iglesias, capítulo 2, capítulo 3, y en el capítulo 21, en el versículo 7, dice, al que venciere. Ahora, pero ¿quién es el que dice eso? ¿Quién es el que promete esos galardones? ¿Quién es el que hace esos retos? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, vamos a ver quién es. Vamos a abrir Apocalipsis capítulo 5. Vamos a la Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Y no me pusieron la imagen. ¿Qué pasó? Yo quería que ustedes se envisionaran con esa imagen. Ok. Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Te ha encontrado algún libro escrito por dentro y por fuera alguna vez? Todos están escritos por dentro. Pero el libro de Dios tiene mucho que decir,
Tiene mucho que enseñar. Y por eso estaba escrito por todos lados. Y sellado con 7 sellos ese libro. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Mire ese versículo 3 tan tremendo. Y ninguno, diga conmigo, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de Juan, el que escribe el Apocalipsis? Y lloraba yo mucho. Pónganse en la escena de lo que está diciendo esta escritura. Porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el que te está diciendo 8 veces en Apocalipsis a ti: si vencieres? ¿Quién? Un vencedor, sobre todo Jesucristo, el Cordero, el León. Un vencedor te lo está diciendo a ti. Uno que lo venció todo. Y cuando nosotros leemos y decimos no se halló en el cielo, significa que no hay nadie distinto a Él que merezca nuestra adoración. Ni ángel, ni santos, ni nadie. Porque ninguno en el cielo se halló digno de abrir, ni siquiera de mirar. ¿Están entendiendo eso? El único que venció para abrir el libro y desatar los sellos es el león de la tribu de Judá. Es el Señor Jesucristo. Pero también dice: ni en la tierra. Luego, por encima de Mahoma, por encima de Confucio, por encima de Buda, por encima de todo hombre que haya existido, por espiritual que haya sido, ninguno de los líderes de otras religiones en el mundo fue hallado digno tampoco. ¿Estás entendiendo todo lo que significa esto? Ni debajo de la tierra. Ni para qué hablamos, qué es lo que hay debajo de la tierra. El único digno de abrir ese libro, desatar los sellos y que se manifestara todo el plan de Dios que estaba ahí escrito, fue un vencedor. Y Él es el que te dice: si vencieres, al que venciere. Entonces, hay que ponerle cuidado, porque ese vencedor realmente nos ha dado su mismo espíritu. Por eso le estoy hablando del espíritu de los vencedores. Gálatas capítulo 4 y el versículo 6 de Gálatas dice que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo que de pronto tú lo tienes apagado, contristado. El Espíritu Santo que Dios envió es el espíritu del vencedor. Es el espíritu del Hijo. Ahí dice en Gálatas 4, versículo 6. Lo envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Pero por tiempo le hemos comido cuento al enemigo. Porque el trabajo del diablo, ¿cuál es? O su faena favorita, ¿cuál es? Engañar. Engañar. Acabamos de leer Génesis capítulo 3. La serpiente con su astucia engañó a Eva.
El poder real del enemigo es el del engaño. Por eso necesitamos caminar en el Espíritu con la luz de la palabra de Dios para no comer cuento, para no comer engaño, para no morder el anzuelo. Porque cuántos pescados ven tan atractiva esa mosquita, esa mariposa, y no saben qué lleva por dentro, ¿verdad? Si hay algo destacado de las señales del fin de los tiempos, hermanos, en el capítulo 24 del libro de Mateo, cuando Jesús hablaba de los finales de los tiempos, Mateo 24, 4 veces en ese capítulo, usted lo puede leer, 4 veces dice, mirad que nadie os engañe. Mucha gente solo vive pendiente de los terremotos, cierto que es una señal, y hay cada vez más incremento y más fuertes los terremotos, y las guerras, y los rumores de guerras. Y como una nota al margen, necesitamos orar por Israel. Yo creo que este año, el Día de las Naciones, yo siento en mi corazón que debemos enfocarlo en Israel, el Día de las Naciones, que va a ser en marzo, creo, o abril, el último domingo, el Día de las Naciones. Porque allí está eso que arde. Irán está armándose hasta los dientes. La cosa no está fácil. Y debemos orar por Israel, porque dice, son prosperados los que oran por Israel, los que aman a Israel, los que oran por la paz de Dios. Pero oremos por la salvación espiritual también de Israel. Hay hombres de Dios, siendo judíos, que conocieron a Jesús el Mesías. Ahora estaba leyendo ayer, ahora cuando hablamos de los hombres famosos, líderes de las religiones, saben, en Estados Unidos hay una división entre los judíos, porque cada rama está diciendo que el rabino que ya murió era el Mesías encarnado. No aceptaron a Jesús de Nazaret cuando vino, pero sí, eso me abrió los ojos al leer ayer eso. Cada uno está diciendo que su rabino, hay una división allá, cada uno, el rabino es el Mesías encarnado. Entonces, oremos para que se abran los ojos espirituales del pueblo de Dios, porque eso está dentro del plan de los últimos tiempos. Mirad que nadie os engañe. El engaño se acrecienta en formas muy veladas. Ahora, y si tú tienes mucha hambre de las cosas de Dios, cuidado. No todo es para comérselo de una vez. No todo es para devorárselo en un día. Está bien tener hambre de Dios y mantener el hambre de Dios, pero no es para comer todo lo que se señale como de Dios. Pilas. Sobre todo en la internet hay muchos anuncios de libros gratis que vienen de Corea, gratis, y como nos gusta todo, llegan unos libros de Corea muy bien, muy bonitos, que da hasta lástima quemarlos, les digo, pero que traen allí el anzuelo, que traen allí un veneno de doctrina equivocada. Entonces, por eso es bueno congregarse, por eso es bueno participar de un cuerpo, porque la Biblia dice, ay del solo, el aislado, porque ese será más fácil devorarlo, más fácil. Ahora, el enemigo, ¿qué ha dicho? ¿Qué te ha dicho a ti? ¿Cuál es el cuento? Tal vez te ha dicho, usted sí puede, cuando no es la voluntad de Dios. Usted sí puede hacer eso o hacer aquello. Eso fue lo que le dijo la mujer. Puedes comer de ese fruto. Conocerás lo que no conoces. El enemigo entonces te va a decir, tú sí puedes darte la rodadita. Dios es bueno, misericordioso. Pegarte ahí pues la fornicada. Tú sí puedes.
Te lo va a decir y te lo va a seguir diciendo. Tú sí puedes cuando no es la voluntad de Dios. Pero también a otros le va a decir, tú no puedes cuando sí es la voluntad de Dios. Tú no puedes servir a Dios. Mira ese pasado que traes. ¿Tú qué le vas a decir al enemigo si te va a restregar el pasado? Diga, yo tengo un retrovisor bien pequeñito, mi panorámico está bien grande. Lo que importa es lo que sigue. Para Dios no hay pasado. Romanos capítulo 8, allí no dice de pasado. Allí dice ni lo presente ni lo porvenir. El pasado, si tú te has puesto bajo la sangre del Señor, eso ya no cuenta para con Dios. Entonces el enemigo va a querer engañarte para que no seas un vencedor de dos maneras, diciéndole, tú sí puedes. ¿No fue lo que le dijo a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Esa era la voluntad de Dios? Pero te lo va a decir, tú sí puedes hacer trampa allá y poner que tus ingresos son otros. Tú sí puedes. Pero también te va a decir, tú no puedes responder al llamado que Dios te ha dado. Tú no puedes. Tú no tienes tiempo de hacer los entrenamientos y las capacitaciones. Tú no tienes tiempo. Mira, tus hijos, tu marido, tu trabajo. Tú no puedes. Tú no puedes. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Respecto a hacer la voluntad de Dios, si así el enemigo te ha estado diciendo durante todos estos años pasados, tú no puedes. Ya el pastor en ti no confía. Tanto le has prometido y mire, si tú tomas una decisión, tú vas a decirle lo que es la voluntad de Dios, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora, tampoco le comas el cuento de que tú puedes hacer la vida cristiana a tu manera. Tampoco le comas el cuento de que tú puedes vencer la tentación y vencer el mundo y vencerlo sin Cristo que te fortalece. Porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces el espíritu religioso viene para hacer que la gente haga las cosas de Dios en las fuerzas suyas, en sus propias capacidades. Romanos capítulo 8 y el versículo 37 dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿cuáles son todas esas cosas? Usted va a leerlo ahí en el capítulo 8 de Romanos. Ahí habla tribulación, angustia, peligro, hambre, enfermedad, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Todas estas cosas, dice. Antes bien, en todas estas circunstancias. ¿En qué circunstancias estás? ¿Estás en la altura? Dios te ha puesto arriba, Dios te ha favorecido, te dieron un nuevo empleo, un nuevo trabajo, una nueva influencia, tiene más economía, tiene más recursos. Peligro es cuando más espiritual tienes que ser. La hora de mayor peligro es la de la bendición, porque es cuando tendemos a alejarnos de Dios. Estamos orando intensamente por el milagro, por la experiencia con Dios, para que Dios nos manifieste su favor, para que podamos ser puestos en alto y tener más bendición y influencia en esos montes de los que hemos hablado para transformar comunidades. Pero una vez que estás allí, tú tienes que decir, aquí en este lugar, yo soy más que vencedor por medio del Señor Jesucristo. Porque el asunto no es llegar. ¿Cuál es el asunto? Permanecer. El asunto no es llegar allá arriba. El asunto es no dejarse desprender de allá. El asunto no es dejarse caer de allá. Y hay un principio en la Escritura, un principio que gobierna.
antes de la caída fue el enaltecimiento. Dios te puede poner en lo más alto, pero tener el corazón humilde para reconocer, aquí estoy porque el Señor me ha traído, aquí me sostiene tu diestra, y depender de Dios. Pero también puedes estar en la olla, ni lo alto ni lo profundo. Puedes estar en la escasez. Mucha gente viene a las cosas de Dios porque está en la olla. Y gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la olla? Porque si no fuera por la olla no vendrían a Dios. Sí, la mayoría es así. Somos así. La mayoría. Pero sabes que Dios no nos saca de una vez, aunque pudiera. ¿Por qué? Porque conoce nuestros corazones. Que si nos saca de una vez, se nos olvida quién nos sacó de ahí. Hay mucha gente por la que se ha orado para que Dios le resuelva sus problemas financieros y sus problemas familiares y todo, y Dios hace el milagro. ¿Y qué pasa? No se vuelve a ver ni por las curvas, no se ve por ninguna parte. Ya consiguieron, querían era la bendición, pero no querían al que bendice. ¿Tú a quién quieres? Pues, como decíamos ahora, ¿cómo era la canción? Y un tesoro eterno tendrás en él si escoges su amor. En la canción decíamos ahora. Porque ¿qué es de sabios? Si me quedo con él, ahí están todas las bendiciones. ¿Sí o no? Pero si me quedo solo con la bendición, de pronto hasta se me acabó. Se acabó la bendición. Y me quedé sin el queso y sin el pan. Entonces Romanos 8:37 dice, en hambre, en peligro, con espada, con desnudez, en dificultades. Va a haber en la vida cristiana momentos de dificultades. Y quiero decirlo, necesitamos, dígale a que está al lado suyo, necesitamos días de adversidad, los necesitamos. Ahora, ojo de sabios, oído de sabios, no cree usted las propias adversidades, no se meta en lo que Dios no lo ha mandado. Porque están diseñados ya algunas pruebas para tu vida. Aló, ya están diseñadas algunas pruebas para tu vida, pero hay gente que vive en prueba eterna. ¿Por qué? Porque se mete en toda la que puede. Porque se mete en todo hueco que encuentra. Eso lo dice el profeta Zacarías. Convirtieron la tierra deseable, la convirtieron en un desierto. De tal forma que cuando estamos en la prueba, necesitamos el tiempo de prueba. ¿Por qué? Porque ahí se templa nuestra fe, como el acero, se templa nuestro carácter, la paciencia. Fe y paciencia es la combinación para heredar promesas, no solo fe, fe y paciencia. Eso lo dice allá en Hebreos capítulo 6, creo que versículo 12. Fe y paciencia son necesarias para heredar la promesa, porque a veces la fe se vuelve así como que y nos empuja a hacer cosas que la paciencia es un freno. Espera en el Señor, cree al Señor, pero espera. Eso es lo que combina los salmos. Espera en Israel, en su Hacedor. Cree, confía en tu Dios. Esa combinación de creer y esperar. Ojo con esto, mis amados, en el 2012. Los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios. Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios lo hizo todo hermoso. Diga, todo es hermoso en el tiempo de Dios. Dios le ha puesto tiempo a todas las cosas. Pero con el tiempo de Dios se puede hacer solo una cosa. El tiempo que Dios le ha establecido a algo, no se puede pretender acelerarlo. Porque eso es decir, Dios se equivocó. El tiempo que Dios le ha establecido a alguien
para su trabajo, para su desarrollo espiritual, para entrar en relación con alguien. El tiempo de Dios no se puede acelerar, porque eso es decir, Dios se equivocó, yo soy Dios para mi propia vida y hago lo que me da la gana. Pero el tiempo perfecto en que Dios hizo hermosas todas las cosas, sí se puede retrasar. ¿Sí el que lo entendió, lo entendió? ¿Sí lo entendieron? ¿Cuál es el ejemplo de eso? Israel debía traspasar, cruzar el desierto desde el Mar Rojo hasta la tierra prometida en 40 días. Pero por su terquedad, desobediencia, obstinación, cada día se le volvió un año. Y fueron 40 años lo que debió ser 40 días. Luego, lo que tú sí puedes hacer, pretendiendo acelerar el tiempo de Dios, es retrasarlo. ¿Sí lo cogió o no lo cogió? Y muchos hemos estado en eso, retrasando y demorando lo que Dios ya le había puesto un tiempo. Este no era el tema del todo, pero Dios ha estado de alguna manera trayendo algunas palabras. Yo sé que el tema es el espíritu de los vencedores, pero yo creo que en esto también debemos nosotros ser más que vencedores. No importa el tiempo en el que estemos viviendo, las pruebas que estemos viviendo, las victorias que estemos teniendo, las respuestas que hayamos recibido. En toda circunstancia, Romanos 8:37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. El griego es upernikao, más que vencedor, significa tener una victoria sobre cualquier clase de victoria. Es algo abrumador. Es un 5-0 Argentina, más o menos. Eso es ser más que vencedores. Eso que no se esperaba. Es una victoria contundente. No, que después nos han devuelto, pues. Pero bueno, seguimos con esto. Muy bien. Voy a dejar, creo que un punto en esta mañana. ¿Vencer qué? Más que vencedor. ¿Qué debemos vencer? Porque Jesús dijo 8 veces en el Apocalipsis, al que venciere. ¿Qué debemos vencer? Todo aquello, oiga bien, todo aquello que me impide ser y andar como Jesús en esta tierra. Todo aquello que me impide ser y andar como Jesús en esta tierra, todo eso lo debo vencer. Lo debemos vencer. Todos esos impedimentos, todos esos obstáculos. Porque el plan del enemigo es que no aparezcan más Cristos en esta tierra. Ese fue el plan con Herodes y la matanza de los niños allá en Belén. Que no apareciera el Cristo, el Mesías. ¿Se acuerdan de la matanza de los niños en Mateo? Lo registra. Pues ese sigue siendo el plan del enemigo. Que no haya gente en esta tierra que sea como Jesús y que ande como Él. Así vayan a la iglesia todos los domingos. Así diezmen y oren. Pero que no se vea. ¿Saben? Yo no sé cuántos vieron, creo que fue Jesús Adrián Romero, una figura, una de esas imágenes donde va un hombre, va con su vestido y todo, y va como del brazo de Jesús, y este hombre le va diciendo a Jesús una cosa que me dejó a mí. ¿No se lo leyeron ustedes? ¿Qué es lo que le dice este hombre a Jesús? Le dice, guárdame de tus seguidores. Qué tremendo. Fue lo mismo que dijo Mahatma Gandhi. Yo me quedo con el mensaje de Cristo,
pero no con los cristianos. Ese fue el mensaje. De hecho, Inglaterra ha sido exportadora de misioneros y en esa época Inglaterra era la que tenía gobierno sobre la India. ¿Se acuerdan de toda la historia y de la liberación pacífica que movilizó este hombre? Una de sus expresiones fue: yo me quedo con el mensaje de Cristo, pero no con los cristianos. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque del enemigo? ¿Y cuál ha sido el enfoque del enemigo? Que tú no te parezcas al Señor Jesús. ¿Ya? Bueno, y esto lo dice la Biblia. Vamos a ver 2 versículos rápidamente. Primera de Juan. Los leímos, pasamos por ahí cuando leímos Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan. ¿Qué debemos vencer? Todo aquello que me impide ser y andar como Cristo en esta tierra. Dice el capítulo 1 de Juan 2:6. Pues yo leo de una versión, otra versión que da como una mayor claridad, pero es claro lo que dice el versículo. Dice: el que dice que está en él debe que andar como él anduvo. El que dice que está en él, que permanece, que es cristiano. Otras versiones dice, las versiones populares dice: el que dice que es cristiano debe andar como él anduvo. Pero ojo con esto. Hay un espíritu de crítica violenta entre el pueblo de Dios. Y antes de tú empezar a medir a los demás si se están portando como cristianos, eres tú mismo. ¿Ya? Eres tú mismo. Esto no es para ponérselo a nadie. La Biblia no es para ponérsela a alguien. La Biblia es para ponernos nosotros. ¿Me están entendiendo eso? Fallamos los maridos cuando le leemos la Biblia a la mujer. Esto es lo que tú debes hacer, mujer. Entonces ella, ¿qué hace? Pues esto es lo que usted debe hacer, marido. Y entonces, ¿en qué termina? En un combate bíblico. Pero si cada uno de nosotros se determina: yo que digo ser cristiano, debo andar como él anduvo, esto será otra historia. Pero el enemigo nos engaña ¿en qué? En ponernos de fiscales. Es decir, hacerle el trabajo de él. ¿Cuál es el trabajo de él? Acusar a los hermanos. Ese es el trabajo del diablo. Pero alguien muy sabiamente dijo: bueno, Satanás acusa a los hermanos, pero la lengua de quién usa para hacerlo. Ok, ¿eso está entrando bien? ¿Sí o no? ¿Está llegando a donde debe llegar? Cada uno ponerse delante del Señor y su palabra. ¿Qué debemos vencer entonces? Todo aquello que me impide ser y andar como Jesús en esta tierra. Y el capítulo 4, versículo 17 de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Va a haber un día también de juicio para los cristianos. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Quién entendió esto como debe ser entendido por todos nosotros? Pablo cuando dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Que ese sea una meta para este 2012. Que mi vida, en lo que hago, digo, no digo, pienso, no pienso, que mi vida pueda ser ajustada más al modelo de hombre que es, o de mujer, al modelo que Jesús nos ha dejado. ¿Cómo anduvo Jesús? Léalo. Mira los evangelios. Pero yo le dejo una cita de cómo anduvo Jesús en Hechos 10:38. ¿Cómo anduvo Jesús? Que esto nos lleva de regreso a nuestra devoción
a nuestro conocimiento de Dios, más íntimo, más personal. Pero esto es solamente una cosa, porque al leer los evangelios, como lo vamos a volver a leer este año, vamos en cómo andaba Jesús, cómo vivía Jesús, qué hacía. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo anduvo Jesús? Un solo detalle para que tú lo lleves en tu corazón. ¿Cómo anduvo Jesús en esta tierra? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Efesios 5, 17, 18. No se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Cómo se llena usted continuamente del Espíritu Santo? Buscando a Dios en oración, alabando a Dios, meditando su palabra, en comunión con Él, va siendo lleno. ¿Cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder? Y cómo anduvo haciendo bienes, haciendo bienes. Esto significa que Jesús anduvo interesado por la necesidad de la gente. Ese cristianismo que solo me importo yo y para mí, y Dios, bendíceme a mí, a solo yo, mí. No me importa el resto. Ese no es el cristianismo. Así no anduvo Jesús. Jesús anduvo haciendo bienes, haciendo el bien a la gente, ayudando a los necesitados. Todo el que vino al Señor Jesús, Él tuvo una respuesta para él. Él tuvo una ayuda, excepto para los religiosos, que solo se acercaban para tentarlo y probarlo. Pero para todo aquel hombre, mujer, que tuvo necesidad y se acercó al Señor Jesús, siempre hubo una respuesta. Y sanó a todos los oprimidos por el diablo. Por eso vamos a seguir orando por los enfermos. Yo espero que los sectores, no está aquí Gladys y Roberto, están en un merecido descanso, pero yo espero que los sectores de Gladys y Roberto se metan en las clínicas. Y no solo Caleb. Hay mucha clínica. Hay muchos más hospitales. Los muchachos están metidos en los colegios. Pero yo espero que los sectores de Gladys y Roberto se metan en las clínicas para ver lo que no hemos visto. Y yo espero que los sectores de Gustavo y Adriana se metan en las cárceles. Porque allí Dios tiene a los más tremendos ministros, los tiene allí en preparación. Allí, el que es pastor nuestro en Montería, en la cárcel conoció del Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a seguir haciendo este año? Andar como Jesús anduvo.